¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy, algo que me habéis pedido hasta la saciedad. Analizaremos el mercado de los videojuegos desde el punto de vista de España, ¿de acuerdo? Respecto al resto del mundo. ¿Por qué? Porque me lo habéis pedido mucho, porque realmente es un tema muy interesante y porque realmente hay cosas que hasta a mí me sorprenden y quiero compartirlas con vosotros, ¿vale? Porque en el fondo creo que nos pasa mucho, no solo en este mercado, en España hay muchos mercados en los cuales creemos que somos muy buenos y a lo mejor viendo cifras vemos que no lo somos tanto. Pero en marketing y desde el punto de vista empresarial, todo se tiene que analizar pues desde el punto de vista de los números. ¿Por qué? Porque las opiniones son temas subjetivos y los números, las cifras, son temas más objetivos. Objetivos por varios puntos de vista. El primero es que si sabemos cifras de mercado, sabemos el interés que despierta ese mercado, tanto en el público interno como en inversores extranjeros, etcétera, etcétera. Y el segundo, para entender la magnitud de nuestros números respecto al resto del mundo. Y es algo que tenemos que tener en cuenta para luego valorar si realmente la posición que ocupamos es la que nos merecemos o no, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a ver en el día de hoy. Muy bien, dicho esto. Lo primero que os tengo que decir es que para conseguir información al respecto de este mundo, pensad que yo soy una persona que conoce el mundo de los videojuegos y lo conoce bastante bien y os digo el motivo por el cual los conozco. Primero porque soy una persona que juega videojuegos, evidentemente, de ahí un poco también lo de profesor gamer, no es una cuestión de inventado, simplemente os lo digo porque hay mucha gente que se extraña de decir, una persona de más de 30 años, en mi caso, ¿vale? Que no pasa de los 35, acordaros. ¿Una persona de esta edad juega videojuegos? La respuesta es sí, y hay muchísima gente que juega videojuegos, ¿vale? Y eso no viene siendo algo nuevo, viene siendo desde cuando empezaron el mundo de los videojuegos. De hecho, yo soy usuario de videojuegos desde que existe la empresa o existían los videojuegos de Spectrum, de Amstrad, etcétera, etcétera. Yo he pasado por Spectrum, por Amstrad, por Super Nintendo, por PlayStation, por Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? Entonces, todo el desarrollo incluso de las consolas portátiles como Game Boy, Game Gear, Atari Lynx, etcétera, etcétera, que a lo mejor ni conocíais vosotros, o Neo Geo Pocket, esta última generación, ¿vale? Todo esto, pues lo he vivido, ¿vale? Pero lo he vivido desde el punto de vista del usuario. Y yo compartía o comparto con vosotros muchas de las opiniones de muchos usuarios. Oye, somos una gran potencia de consumir videojuegos. ¿Cómo no destacamos a la hora de producirlos? Bueno, pues con esta un poco de reflexión os digo, ya con el tiempo, formándome como profesional del marketing, he tenido acceso a información de diferentes mercados, ¿vale? Y en el tema de los videojuegos, pues no ha sido algo anómalo, porque dentro del marketing los videojuegos, con el crecimiento que tienen en todos los mercados, pues los especialistas en marketing lo analizamos, porque es muy interesante ver cómo las nuevas generaciones optan por un mercado de entretenimiento diferente a lo que venía siendo el estándar normal, el cine, la lectura, etcétera, etcétera. Y por ahí, como sabemos que van a ir los tiros, pues la gente de marketing pues nos vamos formando. Dicho esto, os digo, la escuela de negocios por la cual yo soy diplomado y titulado, sacó en el 2014 un estudio de mercado que os dejaré en la descripción del vídeo, súper interesante. Súper interesante para entender una cosa que mucha gente no sabe y es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del mercado de los videojuegos tienes que entender cómo se reparte, ¿vale? En este vídeo vamos a ver el mercado de los videojuegos físicos, de consola y de ordenador, de PC y también de Mac, ¿vale? El tema de los videojuegos móviles lo dejamos aparte, porque es un universo paralelo, se gestiona de una manera diferente y hay acciones diferentes de marketing, con lo cual no lo voy a tratar en este vídeo y os lo aclaro ahora para que si en los comentarios ponéis alguna apreciación que sepáis que hablamos de videojuego PC, Mac y de videoconsola. En el estudio que os dejo en la descripción del vídeo, del EAE Business School, ahí veréis cómo se reparte el mercado en el año 2014, que es el último informe al que yo he podido tener acceso, en el ámbito de los videojuegos en España. Y el mercado se reparte de la siguiente manera. Un 5-6% en videojuego PC Mac, ¿vale? O sea, ordenador, y un 94-95% en videojuego de consola. Y es algo que choca, y digo ¿por qué? Porque realmente yo conozco mucha gente que es jugadora de PC, veo mucho jugador en plataformas como por ejemplo Twitch, YouTube, etcétera, etcétera, bueno, que en principio juegan a todo tipo de videojuegos, pero el videojuego de videoconsola
tiene más salida, pero el de PC tiene mucha presencia, al menos por las visualizaciones que yo tengo de esos vídeos. Y realmente el mercado en España es completamente claro. O sea, el 5-6% versus el 94-95% a favor de videojuegos de videoconsola. ¿Esto qué quiere decir? Pues a nivel de usuario os puede llamar la atención, pero a nivel de mercado pone muchas cosas encima de la mesa que son a destacar. Por ejemplo, las cifras de negocio. Si tú tienes un 4 o 5% de mercado, o un 5 o 6% de mercado en videojuego PC Mac, esto supone unos 45 o 50 millones de euros de desembolso en España en el año 2014, ¿vale? Pero si cogemos el otro 94-95% del mercado, que es el de videoconsolas, nos vamos a 738 millones de euros en adelante, ¿vale? O sea que la diferencia es, ya lo veis vosotros, abismal. Entonces, cuando una empresa desarrolladora, una empresa de videojuegos tiene que hacer un videojuego, honestamente, si vosotros sabéis el potencial de los dos mercados de PC y de consola, ¿dónde pondríais vosotros el dinero? Os dejo ahí la reflexión, ¿vale? Porque los números son números, no son opiniones. Entonces, a partir de ahí podemos sacar ciertas conclusiones. Pero vamos a ir a lo que nos importa en este vídeo, lo que vosotros habéis preguntado. Oye, ¿por qué España no es una potencia mundial a la hora de desarrollar videojuegos si es una potencia mundial consumiéndolo? Pues vamos a analizarlo desde el punto de vista de las cifras. Vamos a ver la posición que ocupa España a nivel mundial en el último estudio, que es del 2015, porque esto hay que verlo con el año completado, y ahora como estamos a mitad del 2016 no hay ningún estudio que haya sido completado. Nos tendremos que esperar en principio a después del verano o a finales de año. En este estudio lo que tenéis que tener en cuenta es que España ocupa el puesto número 9 del mundo, por delante de Italia, pero por detrás de Alemania, el Reino Unido y Francia como países europeos. Luego a nivel mundial estamos por detrás de Estados Unidos, China, Canadá, etc. ¿Vale? Entonces, nosotros nos quejamos de decir, oye, España está en la situación que tendría que ocupar como productor de videojuegos, siendo el 9º del mundo a la hora de descargárselos o a la hora de comprar. Pues honestamente tendríamos que pensar la situación que tiene Alemania, la situación que tiene el Reino Unido y la situación que tiene Francia, que están por delante de nosotros, y compararlo con ellos, ¿vale? La realidad es que más o menos por los números estamos donde tenemos que estar, un poquito por detrás, y esto ya es una opinión mía personal, y creo que el desarrollo de videojuegos en España no está tan profesionalizado como en otros países por los motivos que os diré ahora, ¿vale? Pero estamos a un nivel que honestamente no está tan mal, somos el 9 a nivel del mundo de consumidores, y luego dentro del desarrollo pues sí que estamos más atrás. ¿Pero por qué? Porque la patente de los videojuegos viene siendo patente estadounidense, americana o japonesa. ¿Por qué? O asiática, porque en esos dos mundos es donde se desarrollan todos los juegos o la mayoría de las franquicias o desarrollan las consolas, porque es el origen de las consolas de nueva generación, PlayStation en Japón y Xbox One, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las desarrolladoras de videojuegos principalmente están en Estados Unidos y algunas otras pues desarrollan también con estudios en Japón, pero en el fondo es por donde se reparte el mercado, ¿vale? ¿Por qué en España no estamos tan adelantados como en otros países? Pues pensad los motivos, pero no desde el punto de vista del propio mercado. Tenéis que analizar la situación del país y os explico el porqué. El tema de por qué España no está tan adelantado en el tema de los videojuegos no viene siendo tanto por culpa de los profesionales que se forman, que os puedo garantizar que tienen un nivel increíblemente bueno, ¿vale? Y os lo digo de verdad, porque realmente solo hay que ver la captación de talento que hacen otros países como Estados Unidos en España, de profesionales de este sector. Y no solo voy a poner este sector, quiero aclararos que España es el principal motor de Europa, por ejemplo, en temas de sanidad, profesionales de la sanidad, ingenieros. Alemania y el Reino Unido está llena de ingenieros españoles, y os lo puedo garantizar que yo conozco a mucha gente que ha ido allí a desarrollar su carrera profesional. ¿Por qué? Por un motivo que ahora os voy a decir y es muy claro. En España la situación laboral es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, ya lo sabéis todos. Y entonces los sueldos no se pueden equiparar a de otros países. Entonces estos profesionales del mundo de los videojuegos optan por ir a otros países a desarrollar su carrera profesional, cosa completamente lícita porque se van a ir a ganar la vida mejor, pero evidentemente endeblecen, entre comillas endeblecen, debilitan
el mercado interior de la creación de videojuegos porque no se mantiene o se retiene aquí el talento. Exactamente igual que si un jugador de básquet destaca y lo fichan en la NBA o se va a la NBA a ganar más dinero. Es completamente lícito, pero la Liga Española de Básquet no es tan potente porque los buenos están fuera. ¿De acuerdo? Y no pongo ejemplos porque todo el mundo lo tenemos claro. Y si hablo de la Liga Española, podemos hablar de la Liga Argentina, de la Liga de lo que queráis, ¿vale? Porque sé que hay mucha gente de Sudamérica y el ejemplo vale para todos. Y no mirar todos los jugadores que hay en la NBA de los diferentes países de Sudamérica, de España y de Europa. ¿Por qué? Porque pagan más, porque es un mercado más reconocido, etcétera, etcétera. El segundo motivo por el cual el mercado español no destaca a la hora de generar videojuegos es por el tejido empresarial. Y os explico, España no es una potencia en el tema del videojuego porque el tejido empresarial, las empresas que conforman el mundo de los videojuegos, que os aclaro, en España hay grandes estudios, por ejemplo está Gameloft en Barcelona, tenemos el estudio Spiro, tenemos estudios como el que creó el videojuego Comandos, ¿vale? Y todos esos estudios están dentro de una asociación, ¿ok? Y esa asociación intenta dar pasitos adelante dentro del tejido empresarial del videojuego en España. Pero el tejido empresarial del videojuego en España, no nos vamos a engañar, no es ni mucho menos como por ejemplo el tejido empresarial del sector del turismo. ¿Por qué? Porque España vive del turismo y entonces los empresarios de turismo se juntan y esas asociaciones consiguen absolutamente todo lo que quieren del gobierno y más. ¿Por qué? Porque son fuertes, porque aportan un valor, etcétera, etcétera. Y el tema de los videojuegos, como está en desarrollo y otros países no lo llevan de la delantera, pues no se está incentivando de esta manera, ¿ok? Porque el tejido empresarial no es suficientemente fuerte a día de hoy. Y tampoco inversores externos vienen aquí a aportar capital, cosa que ahora os voy a aclarar cómo se consigue con un ejemplo muy claro, ¿vale? El tercer punto por el cual no se consigue avanzar en el mercado de los videojuegos es porque no hay un marketing profesionalizado. Y os pongo un par de ejemplos. El ejemplo número uno es, por ejemplo, el videojuego Grand Theft Auto V. El Grand Theft Auto V, el GTA V, que costó 300 millones de dólares desarrollarlo, el primer día de lanzamiento consiguió 800 millones de euros. Os dejaré por aquí un pantallazo al respecto de la noticia. Y esos 800 millones de euros no se consiguen porque el videojuego sea el mejor de todos los tiempos, se consiguen con marketing. ¿Por qué? Porque se hacen acciones en redes sociales, se hacen acciones con todo tipo de personajes que puedan estar jugando esto en diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, etcétera, etcétera. Se hacen acciones a nivel de medios generalistas, haciendo correr la noticia de que el videojuego va a salir. Se hacen acciones de marketing meses antes, preparando las prerreservas para hacer hype, o lo que vosotros llamáis llamar la atención, ¿no? Hacer hype para que la gente se motive a la hora de comprar ese videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en el mercado español, al no estar tan profesionalizado por culpa de un motivo claro, que no hay inversión, porque si se pusiera ese dinero se podría hacer al igual que en Estados Unidos, porque créanme, es una cuestión económica esto, no destacamos a la hora de hacer estos lanzamientos. Y para solucionar eso sí que se pueden hacer cosas y os pongo un ejemplo. Hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 años el Mobile World Congress vino a Feria de Barcelona. Se firmó con el Mobile World Congress un acuerdo para traer la feria de los móviles a Barcelona. ¿Y eso qué ha conseguido? Que Barcelona sea el centro de atención mundial de los móviles durante X días y eso atrae inversores, nuevos talentos, la atención de los medios, etcétera, etcétera, y consigue que el sector de los móviles tenga más reconocimiento y entonces las empresas de telefonía móviles españolas consigan más acuerdos de negocio, consigan más inversión extranjera e intenten aportar a ese mercado más productos de lo que venían haciendo. Y eso se consigue también gracias a estos congresos. Entonces, en el tema de los videojuegos, el ámbito del marketing, la promoción del mercado español para los videojuegos, es muy interesante traer congresos a España. Por ejemplo, ahora se va a traer la Games World aquí a Barcelona el 6, 7, 8, 9 de octubre y en la Games World van a haber desarrolladores de todo el mundo, exactamente igual que pasa en Estados Unidos con el E3. Con una diferencia, que en el E3 pues lo revienta porque viene gente de todo el mundo, ¿de acuerdo? Esa gente de todo el mundo va por intereses propios, pero también por intereses de terceros, porque hay mucha gente que va a esos congresos pagada por las marcas simplemente para hacer más publicidad, más comunicación, etcétera, etcétera, y de esto tenemos ejemplos todos los que queráis, por ejemplo, youtubers que van a estos eventos para promocionarse ellos, pero también porque les invitan las marcas pagándole el viaje. Y con eso salen en sus canales y se hace publicidad. Y por ejemplo, con la Games World, que sale en Barcelona el 6, 7, 8, 9 de octubre, nosotros conseguiremos traer aquí los medios de todo el mundo
¿de acuerdo? Y si hacemos acciones, como por ejemplo estas que hacen en el E3, conseguiremos también más difusión del potencial que tiene España en el mundo de los videojuegos, que eso ayudará a atraer inversores aquí a España y que los estudios que tengan presencia ahí puedan decir que Barcelona, en este caso que es la sede, pero allá donde se haga, si es dentro del territorio español, consigan más reconocimiento a nivel mundial, ¿vale? ¿Por qué os digo todo esto? Porque tenéis que entender que la situación del mercado del videojuego en España a nivel de producir videojuegos es por estos tres motivos. Primero, por la situación laboral, que es mala para este sector y para muchos otros. Segundo, por el tejido empresarial, que no está del todo profesionalizado porque no hay inversores que pongan dinero. Y si los hay, normalmente no lo hacen para desarrollar todo el juego aquí. Los que ha habido, pues mira, han salido adelante como videojuegos que por todos son conocidos, pero realmente no son suficientes como para hacer de España en proporción lo que es en temas de consumir, temas de producción, ¿ok? Y lo tercero, el tema del marketing. A nosotros nos falta mucho marketing, también debido a temas de inversión en marketing, porque la cultura aquí de invertir en marketing, a no ser de que venga capital extranjero, pues es prácticamente inexistente o es muy baja, para decir la verdad, en términos como esta comunicación de videojuegos. ¿Ok? Entonces tenemos que esperar a que vengan grandes congresos para hacer más publicidad en esos congresos y que esa gente que viene de otros países sepa que en España aquí también se hacen videojuegos, que sepan que España es un mercado, el número 9 a nivel mundial, como os he dicho, ¿de acuerdo? Por delante de Italia, pero por detrás de Alemania, de Francia, el Reino Unido y a nivel mundial de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, y China, por supuesto, que ahora es el número 1, que ha desbancado a Estados Unidos. Y eso es lo que quiero que entendáis. El problema del videojuego en España a nivel de consumidores no hay ningún problema, va a seguir creciendo y las proyecciones es que vaya a crecer más, con lo cual los profesionales del marketing, por gusto, que es mi caso, pero también por necesidad profesional, nos tenemos que formar para poder ayudar a los futuros profesionales del marketing a entender más este mercado. Y luego quiero que entendáis que esa situación que no permite a España dar un pasito hacia adelante no es un tema histórico, y os digo el porqué. España en los años 80 era una potencia a nivel mundial de generar videojuegos. Esto se acabó cuando las consolas de nueva generación, Super Nintendo, PlayStation, aparecieron en nuestras vidas. Pero los desarrolladores españoles de los años 80-90, desde los Amstrad, pasando por los Atari, los PC de primera generación, evidentemente tenían un gran desarrollo por parte de empresas españolas que hacían, ¿de acuerdo?, grandes productos. Y eso se ha perdido por este tema, ¿no?, de que otros nos han cogido a la delantera. Bueno, pues ahora vamos a intentar recuperarla haciendo acciones como este Games World, ¿vale?, que vendrá aquí a Barcelona. Y os digo, tiene prevista la asistencia de 100.000 personas. Estas cifras para un país como es España, de 47 millones de habitantes censados, con un gran interés en el mundo del videojuego, son normales, no son ni muy bajas ni muy altas, son normales. Si hablamos del E3 estaríamos hablando de cifras mucho mayores, pero es también por lo que os he dicho, el marketing que se hace detrás de todas estas acciones, de estos congresos, de estas ferias, ¿vale? Y por eso hablamos del tema de los videojuegos desde el punto de vista del mercado español, pero también metemos los temas de marketing que son tan importantes para que cualquier producto, cualquier mercado, cualquier tejido empresarial crezca, porque si no es con marketing, con comunicación, con publicidad, es muy difícil transmitir que tú eres bueno en algo o que tú eres alguien por el cual apostar con inversiones extranjeras. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido, ponerme vuestras opiniones aquí abajo. Ya hemos aprendido que a día de hoy el mercado español está afectado por la situación laboral, el tejido empresarial y el tema del marketing que no está del todo profesionalizado porque no hay inversión, ¿ok? Si queréis saber más al respecto de este tema, decirme el qué, os dejo abajo en la descripción el estudio del EAE Business School que os lo detalla, el tema de la inversión de videojuegos en España en el año 2014, también os dejaré un artículo que explica la situación de España a nivel mundial por si no sabíais realmente la posición, porque algunos chicos me habían dicho que era el número 2 de Europa y no, estamos el 9 del mundo, pero por detrás de Francia, Alemania y el Reino Unido, con lo cual somos el cuarto de Europa, por deciroslo claramente, con lo cual quiero que también tengáis cosas claras, con cifras claras y números que sean verdad para que no os lleven a error, ¿ok? Yo sin más me despido, ponedme en los comentarios que creáis convenientes en la caja de texto y hasta la próxima.